Todas las revoluciones cambian más que un gobierno, pero la Revolución Rusa de 1917 cambió la forma en que el mundo entendía el poder, la desigualdad y el futuro. Porque la Revolución Rusa no solo transformó a un país, sino que alteró toda la estructura del siglo XX. El historiador Joseph Fontana decía que no podemos entender la historia del siglo XX sin pasar por la Revolución Rusa porque esta modificó el rumbo político, económico e incluso moral del mundo. Hoy en Historia por Doquier y aprovechando que estamos en el mes de octubre, hablamos de la Revolución Rusa y su impacto en la historia contemporánea. Partimos de una pregunta. ¿Cómo fue que un país atrasado, empobrecido y rural pasó en apenas 2 décadas a convertirse en una potencia militar, industrial y científica? Y además, ¿cómo fue que esa experiencia obligó al capitalismo mundial a cambiar sus propias reglas? Fontana lo explicó con una claridad asombrosa. Para él, buena parte de los progresos del siglo XX tuvieron lugar ante el miedo de perderlo todo frente al avance del comunismo. Y es que después de 1917, las élites occidentales comprendieron que había surgido un modelo que era capaz no solo de disputar el poder, sino también el sentido del futuro. Mientras tanto, en la Unión Soviética, los planes quinquenales transformaban una economía rural en una potencia industrial. En solo 10 años, la producción de acero se multiplicó por 4, la electricidad por 5, y el país pasó del 11º al segundo lugar mundial en volumen industrial, según el historiador Erich Hobsbawm. Y entonces aparece otra pregunta clave. ¿Cómo fue que el país que durante la Primera Guerra Mundial no tenía un ejército moderno y fue derrotada por el Imperio Alemán, apenas 20 años después fue capaz de derrotar a la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial? La respuesta está en esa industrialización acelerada, en la movilización de millones de trabajadores y en un Estado que, con sus luces y sombras, logró organizar una economía de guerra sin precedentes. Según Erich Hobsbawm, no hubiera sido posible derrotar a la Alemania nazi sin la Unión Soviética. Por otro lado, Joseph Fontana retoma las ideas del economista Thomas Piketty para recordarnos que la desigualdad ha sido una constante a lo largo de la historia, pero que hubo un paréntesis importante entre 1945 y 1980. Fue el tiempo de la edad dorada del capitalismo, salarios altos, educación y salud pública extendidas, derechos laborales para la clase obrera. Según los historiadores, esto no fue producto de la generosidad de las élites, sino el resultado del temor al avance del comunismo soviético. El temor a la revolución llevó a los estados capitalistas a crear el estado de bienestar, a negociar con los sindicatos y a impulsar políticas redistributivas. Pero también hay otra historia en relación a la Revolución Rusa y es aquella del desencanto y el temor al sistema que había nacido de los ideales revolucionarios. El estalinismo, las purgas, los campos del Gulag se convirtieron en los argumentos perfectos para la propaganda occidental. Y sin embargo, bajo ese régimen, la Unión Soviética erradicó el analfabetismo, creó un sistema de salud y de educación universal y convirtió a las mujeres en la mitad de la fuerza laboral, como señala Sheila Fitzpatrick en su obra La vida cotidiana bajo Stalin. Además, protagonizó también uno de los mayores logros del siglo XX, como fue la carrera espacial. En 1957, el Sputnik 1 se convirtió en el primer satélite artificial de la historia. En 1961, Yuri Gagarin fue el primer ser humano en orbitar la Tierra. Y en 1963, Valentina Tereshkova, una obrera textil, fue la primera mujer astronauta del mundo. Como explica el historiador de la ciencia Lawrence Graham, estos avances no fueron casuales. Fueron el resultado de una educación científica masiva, de la planificación estatal y de una cultura que veía el conocimiento como un símbolo del progreso socialista. A medida que avanzamos en la historia de la Revolución Rusa y en sus logros económicos, sociales y científicos, van surgiendo otras preguntas. ¿Cómo un país que 40 años antes era agrario llegó a explorar el cosmos? ¿Puede una revolución sobrevivir sin volverse autoritaria o necesariamente el precio a pagar por un cambio tan profundo es la concentración del poder?
Para los años 80 la historia comenzó a cambiar. La Unión Soviética fue considerada cada vez menos una amenaza y esto, sumado a la llegada de gobiernos conservadores como los de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, debilitó al estado de bienestar y por lo tanto a las políticas redistributivas y de bienestar social que habían caracterizado al mundo entre 1945 y 1980. En opinión del historiador Joseph Fontana, cuando desapareció la amenaza real de la Unión Soviética, los índices de desigualdad comenzaron a crecer nuevamente en el mundo. Thomas Piketty agrega que desde la década de 1980, el 1% más rico del planeta volvió a concentrar un nivel de riqueza similar al siglo XIX. ¿Qué nos enseña entonces el proceso histórico acerca de la relación entre el miedo, el poder y la justicia social? Hoy, en un mundo donde la riqueza vuelve a estar concentrada y la desigualdad va en aumento, quizás valga la pena volver sobre la Revolución Rusa de 1917. No para repetirla, pero sí para recordar su impulso inicial, el deseo de igualdad, de participación y de una vida más equitativa para el conjunto de la humanidad. En este sentido, es importante estudiar la Revolución Rusa como una vía alternativa de desarrollo, ya que fue capaz de demostrar que un país atrasado puede alcanzar niveles altos de industrialización, desarrollo científico y educativo. Estudiar la Revolución Rusa nos ayuda a entender cómo un proyecto político y social puede transformar por completo la economía, la sociedad y la organización de un país, y a recordar que, más allá de sus contradicciones, fue una experiencia que cambió el siglo XX y que sigue dejando lecciones y preguntas para nuestro presente. Esto fue un nuevo episodio de Historia por Doquier. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete y en los comentarios decime, ¿qué pensás de la Revolución Rusa? Nos vemos en un próximo video.